Ok, para iniciar con una colección de referencia, primero partimos por el material botánico que vamos a utilizar. En esta ocasión vamos a ejemplificar a partir de material botánico moderno, fresco y carbonizado. Antes de iniciar la colección de referencia es importante que el material botánico sea identificado por una persona especialista. Luego podemos proceder a describir nuestro material botánico según atributos morfológicos. En este caso, lo principal que describimos es el tamaño, la forma y la textura del material botánico. Para el ejemplo que vamos a usar, vamos a utilizar el maíz, tanto el elote como los granitos del elote. Noten aquí que en esta publicación pueden ver unas sugerencias respecto a las particularidades morfológicas que pueden describir del grano del maíz. Por lo tanto, aquí lo importante de ver es describir estos tres atributos que mencionamos. En primer lugar, la forma. Podemos utilizar como consenso las categorías establecidas por la Asociación Internacional de Morfología de Semillas, y esto lo que nos va a permitir es tener nombres estándar para poder generar atributos respecto a la forma y la textura. En este caso también vamos a utilizar las categorías sugeridas por esta Asociación Internacional de Morfología de Semillas. Nuevamente, para poder saber tener un diálogo en común o unas nombres en común respecto a todas las personas que van a describir los restos macrobotánicos. Luego procedemos a describir el tamaño. En este caso vamos a describir el tamaño de la semilla y el elote. Noten que hice una caracterización muy rápida o muy esquemática, pero también apoyé mis medidas con equipo como el estereoscopio. En el caso del elote vamos a medir sus dimensiones y también el diámetro del elote, el raquis y la tusa. En el caso de la carbonización, vamos a hacer dos pruebas. La primera prueba vamos a ocupar un horno y aluminio. En este caso, pues los restos, los materiales botánicos que vamos a procesar en el horno, los vamos a envolver en hojas de aluminio, idealmente para prevenir que la carbonización sea muy violenta. Noten aquí que el elote lo seccioné en dos para ayudarme a carbonizar un poco más rápido. También noten que extraje unas semillas de una parte del elote. Vamos a carbonizar tanto el elote como las semillas, y también las semillas adheridas al elote y las semillas por aparte. En este caso noten aquí las semillas que extraje, las voy a carbonizar, unas fuera de una hoja de aluminio y otras dentro de un sobrecito de aluminio. Noten aquí también que las semillitas, los granitos del elote deberían estar relativamente distanciados uno del otro, para que el momento de la carbonización no se peguen mucho. De igual manera, en el sobre de aluminio deben estar un poquito separados. Entonces coloco mi material botánico en una bandeja para introducirlas en el horno. Noten que el horno que voy a utilizar es un horno convencional de cocina, pequeñito en este caso. Y lo importante de notar es las condiciones bajo las cuales voy a carbonizar los restos. Noten aquí que voy a carbonizarlos a una temperatura de 250 grados centígrados, con un calor que viene tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo del horno. Y también es importante tomar en cuenta los tiempos que va a tardar en carbonizarse el material botánico. Vean aquí que los materiales botánicos ya fueron introducidos. Es importante estar revisando cada cierto tiempo los materiales, porque no sabemos cuánto tiempo va a tardar quemándose cada material, porque va a depender mucho del tamaño y la parte de la planta que sea. Cuando extraigan los restos, utilicen pinzas para evitar quemarse, y también tengan cuidado al abrir las bolsitas porque hay vapor y podría quemarlos. Noten aquí que las semillas que están fuera del sobre de aluminio ya se carbonizaron y por lo tanto podemos retirarlas, mientras que los materiales botánicos dentro del aluminio todavía no se han carbonizado. En el caso de esta primera prueba fue exitosa para las semillas. Tanto las semillas dentro del aluminio como fuera del aluminio se carbonizaron, pero el elote, las dos partes del elote no se carbonizaron tan rápido. Antes de pasar a la prueba 2, noten que durante todo el proceso, tanto para prueba 1 como para prueba 2,
es importante hacer las anotaciones del procedimiento bajo los cuales carbonizaron los materiales. Noten que anotamos la hora a la que inicia la carbonización y la hora a la que finaliza de carbonizarse cada uno de los materiales. También es importante hacer una especie de esquema para revisar en qué orden introducimos los materiales al horno. En este caso estamos trabajando únicamente con maíz, pero puede ser que para otro tipo de pruebas trabajemos con diferentes materiales botánicos de diferentes plantas, de manera que debemos tener control respecto a qué hay adentro de cada sobre. Noten aquí importante que también estoy anotando la temperatura bajo la cual fueron carbonizados los restos y los diferentes tiempos que duró carbonizándose. En el caso de la prueba 2, carbonicé únicamente los elotes, uno dentro de aluminio y otro fuera de aluminio. En este caso fue exitosa la carbonización. El elote fuera del aluminio se carbonizó más que el que estuvo dentro del aluminio, como pueden notar. Luego de la carbonización procedo también a describirlos, nuevamente a registrar sus tamaños, sus formas y la textura de las semillas. Noten acá que lo importante es ir comparando esos cambios, por lo tanto tenemos que registrar estos atributos morfológicos de los materiales botánicos en fresco y también en carbonizado. Aquí podemos ver la semilla ya carbonizada. Noten que la semilla carbonizada nuevamente la vamos a describir por su forma y su tamaño y su textura para poder compararla con el material fresco. Además, a medida que vamos realizando el proceso de carbonización o que vamos construyendo nuestra colección de referencia moderna, tanto en fresco como carbonizado, debemos ir rellenando los formularios correspondientes a la colección de referencia que usualmente utilizamos en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Costa Rica. Aquí vamos a ejemplificar un poquito cómo rellenar los formularios. Partamos primero del material botánico fresco que tenemos. Entonces, en primer lugar vamos a rellenar información respecto al contexto de la muestra. Aquí esta fila refiere a si la muestra fue recolectada, que en este caso, como ejemplificamos, es a partir de un maíz que yo recolecté. Bueno, es un maíz que compré a un vendedor local. Y aquí anotamos pues toda la información de dónde proviene el material botánico que conseguí. También podemos utilizar material ya sea impreso o en línea para poder hacer nuestra ficha de colección de referencia, que ese va a ser el caso de ustedes para el ejercicio para la evaluación de colección de referencia. Noten acá que entonces rellenamos información respecto a la zona geográfica de donde se obtuvo. Idealmente, si tenemos las coordenadas, genial. Si vamos a utilizar una muestra de un catálogo impreso o en línea, usualmente pueden traer códigos o números del catálogo. También vamos a anotar la fecha en la que se recolectó el resto, que en este caso ponemos la fecha del día de hoy. Y aquí esta sección es para comentarios en general. Aquí noten que se sugiere comentar respecto a la justificación de la recolección, las partes de la planta que fueron recolectadas, es decir, el origen anatómico de la muestra. Entonces aquí mencionábamos que la muestra botánica tiene el propósito de utilizarse para una colección de referencia moderna, y se recolectó el fruto únicamente de la planta de maíz, es decir, el elote. Aquí pues comentamos un poquito que tiene este elote, que viene con sus hojitas, los granos, la tusa, y que no hay información taxonómica respecto a la variedad del maíz. Entonces es una tarea pendiente. Aquí anotamos un poquito la información respecto a la información básica a nivel taxonómico en general. Noten que podemos rellenar lo que sería el orden, la familia, el género. En este caso desconocemos la variedad del maíz que estamos utilizando. Por eso es importante siempre consultar a personas especialistas en esta área para que nos ayuden a rellenar la información. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica, como hemos comentado, podemos consultar tanto en el herbario de la Escuela de Biología como en el CIGRAS, es decir, el Centro de Investigaciones en Granos y Semillas. Luego describimos un poquito lo que sería la información ecológica y cultural. Aquí algunas observaciones respecto a lo que se tiene que comentar: hábitat, distribución geográfica, etc.
Entonces, por ejemplo, si continuamos con el caso del maíz, ponemos que es nativo de México, pero fue introducido a otras partes del mundo. Agregamos la cita correspondiente de dónde extraemos esa información. Y de igual manera continuamos rellenando los datos que se solicitan acá. Luego procedemos a indicar el tipo de material que estamos analizando. Si es un fruto, si es una semilla o si corresponde a alguna de estas otras categorías. Noten que en el caso del ejemplo que estamos haciendo incluye tanto un fruto como en este caso granos. Aquí noten que pusimos granos de maíz para aclarar que no son semillas sino granos, y que tienen potencial para extraerse también otros restos, en este caso microbotánicos, pero que no son parte del material que se está describiendo en esta ficha. Entonces, aquí luego viene la sección de descripción morfológica de indicadores. En el caso de las fichas que ustedes tienen, hay sección de descripción morfológica de indicadores macroscópicos, y también más adelante hay un espacio para los indicadores microscópicos. Como el curso es únicamente sobre restos macrobotánicos, vamos a centrarnos únicamente en rellenar la información de esta sección. Entonces noten acá que vamos a completar aquí importante señalar que hay algunas sugerencias de referencias para hacer las identificaciones taxonómicas del caso. En el caso, porque esta misma ficha también se utiliza para la colección de referencia arqueológica, arqueobotánica. Ok, entonces aquí el indicador que vamos a estar trabajando es un grano y un elote también. O podríamos hacer rellenar como dos veces esta información, o podemos rellenarla en una sola. Eso queda a decisión de ustedes. Aquí importante ver que dice el valor taxonómico. Recuerden que no todos los indicadores me van a permitir inferir a niveles taxonómicos muy específicos, por ejemplo a nivel de variedad o a nivel de especie. Hay algunos indicadores taxonómicos que me permiten conocer únicamente la familia o el género. Entonces, en el caso del maíz sí podemos tener más detalle, por ejemplo variedad. Sin embargo, como este maíz no está identificado taxonómicamente, lo vamos a poner que tiene un valor taxonómico de género, porque conocemos que es maíz, pero no sabemos su variedad. Luego aquí describimos cuál es el estado del material botánico. Está completo, marcamos con una X, o podemos poner sí. No es fosilizado, no está fragmentado, no es deshidratado, no tiene número de fragmentos, no es carbonizado, ni total ni parcialmente. Aquí ponemos, para aclarar más atributos, ponemos que es un material fresco. El color, en este caso no sería negro, sino amarillo blanco podemos poner. Y aquí vamos a describir la textura. Generalmente describimos la textura de las semillas o los granos. Entonces aquí vamos a poner que la textura es punteada, una vez más según los estándares, las categorías sugeridas por la Asociación Internacional de Morfología de Semillas. Aquí podemos idealmente agregar el peso, pero no tenemos ese dato. También es importante agregar las dimensiones del material botánico con el que trabajamos. Como vamos a trabajar tanto el grano y el elote en esta ficha, vamos a agregar toda esa información en la sección de comentarios, que vamos a ver más adelante. Aquí noten que también hay una sección para describir la forma. Aquí una muy breve sugerencia de formas. Sin embargo, les recuerdo que es mejor utilizar tal vez este catálogo, estas categorías sugeridas por la Asociación Internacional de Morfología de Semillas, porque ofrecen una categoría, un espectro de categorías más amplias que las que están sugeridas aquí en el formulario. Entonces, en el caso del grano lo vamos a describir como ovalado, y ponemos que esta categoría la obtuvimos de esta fuente. Y aquí más abajo en las observaciones generales vamos a describir las dimensiones de nuestro material botánico. Vamos a describir las dimensiones del grano y del elote, según por ejemplo largo, ancho, grosor en el caso del grano, y en el caso del elote vamos a señalar el largo y los diámetros del elote, la tusa y el raquis. También agregamos información sobre el número de filas y hacemos el comentario de que todavía debe identificarse a nivel taxonómico y se sugiere en dónde podría consultarse para hacer la identificación respectiva. Por último, agregamos fotos para poder
mostrar las dimensiones, el estado del material botánico que estamos describiendo, y principalmente las dimensiones. Noten aquí que también agregué una fichita con el esquema de las medidas que estaba describiendo. Y por último rellenamos esta parte que se llama referencias, que es más que todo información para citar esta ficha de colección de referencia. Entonces noten aquí que es más que todo rellenar aquí quién hizo la ficha, cuándo se hizo, vamos a corregir acá, y agregar todas las referencias que yo agregué para describir la información a nivel ecológico, a nivel etnográfico, a nivel botánico, inclusive cualquier otra fuente de información. Si es que yo utilicé un catálogo impreso o en línea, aquí abajo iría la referencia. Y hacemos el mismo ejercicio para describir el objeto, el material botánico carbonizado. Aquí hacemos la diferencia de que la observación de que el material que estamos describiendo sería para una colección de referencia carbonizada. Aquí hay que rellenar la información relativamente similar. Noten aquí que inclusive lo vamos a describir. Aquí debemos agregar colección material carbonizado. Sería. Y aquí también vamos a describir según la textura. Y noten acá que de acuerdo a nuestro registro, nuestras anotaciones, vemos que la forma respecto al material fresco cambió. Ahora es ovalada y también es globosa. Todo esto según las categorías establecidas por la Asociación Internacional de Morfología de Semillas. Noten aquí que también describimos las dimensiones tanto del elote como del grano. Y en este caso lo interesante de ver es que van a cambiar un poquito las medidas, pero de eso vamos a ver un poquito más adelante. Nuevamente, agregamos fotografías para demostrar las dimensiones y para mostrar el estado del material botánico. Aquí un poquito de información. Y también rellenamos la sección de referencias. Noten aquí que lo valioso del ejercicio, y como hemos estado discutiendo respecto a las colecciones de referencia, es tener un punto de comparación para poder inferir para poder identificar taxonómicamente los restos arqueobotánicos, y también para poder ver cómo cambian los restos macrobotánicos desde su desde su estado fresco hasta su estado carbonizado. Noten que en el caso del elote hubo cambios considerables en los tamaños respecto a lo que sería el material moderno en fresco y el material moderno carbonizado, y esto mismo también ocurrió para el grano del maíz, en donde vemos que la principal diferencia para el elote sería que cambió en el largo, mientras que en el caso del grano pues su principal cambio más que todo va a ser a nivel del grosor.